Esta es una prueba de audio. Muy buenos días. Muy buenos días, queridos cibertonautas. Esta es una prueba de audio. Prueba de audio 1, 2, 3.
Muy buenos días, queridos odontonautas. Es un gusto para mí presentarles a la doctora Ana María Malagón con el tema regeneración ósea con la membrana Creus. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Acerca de la regeneración ósea con la membrana Creus Genoprotect. Bueno, para poder empezar tenemos que empezar por las bases. El primer tejido que vamos a ver nosotros es el periodonto como tal, el cual es una unidad funcional que conecta el diente con el hueso adyacente y el cual nos va a servir como medio de protección para las defensas, para las infecciones. El periodonto va a estar compuesto por dos tejidos duros y dos tejidos blandos. Los dos tejidos blandos son tejidos conectivos especializados, los cuales son la encía y el ligamento periodontal, y dos tejidos duros, los cuales son el cemento radicular y el hueso alveolar, los cuales van a ser tejidos que son mineralizados. Sabemos que el diente es el único órgano que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que no tiene la capacidad de sufrir un proceso de remodelación fisiológica. El daño al diente, por lo tanto, y a los tejidos periodontales va a iniciar un proceso que puede llegar a conllevar a la pérdida tanto de los tejidos periodontales como la pérdida dental, dependiendo de la extensión del daño y de la injuria y el tiempo que esté en proceso. La enfermedad periodontal es una de las enfermedades orales más prevalentes y que representa un problema importante dentro de nuestra población. La extensión del daño de los tejidos periodontales, como les había mencionado, va a depender del tipo, la severidad y la duración de la injuria. Podemos en un inicio tener un defecto periodontal y posteriormente podemos tener la pérdida del reborde alveolar, únicamente en un solo diente o en un reborde alveolar por completo. Dentro de los procedimientos que nosotros vamos a hacer, podemos hacer regeneración tisular guiada o regeneración ósea guiada. Para este tipo de procedimientos nosotros utilizamos como base dos materiales regenerativos principalmente, los injertos óseos y las membranas. La recuperación puede resultar en una reparación, que es una función restaurada parcialmente, o idealmente lo que queremos lograr es una regeneración, la cual va a realmente restaurar completamente la función de los tejidos perdidos. Dentro de los materiales regenerativos les mencionaba que existen los injertos óseos. Existen diferentes tipos de injertos óseos. Existen los injertos que son sintéticos, fabricados en un laboratorio, los genoinjertos que pueden ser de un origen porcino, un origen bovino o inclusive de un origen equino. También existen los aloinjertos que son de una misma especie, de un ser humano a otro ser humano, obviamente con un proceso de manufactura y de esterilización. Y también existen los autoinjertos, los cuales se han conocido como el estándar de oro en la odontología. Preferimos siempre para un defecto periodontal un autoinjerto de origen intraoral a uno de origen extraoral. También tenemos otro tipo de materiales regenerativos, los cuales son las membranas, y las membranas pueden ser absorbibles o no absorbibles. Dentro de las membranas absorbibles tenemos que tener ciertos criterios para poder hacer una selección adecuada de nuestro material. Dentro de estos criterios para la selección, las membranas tienen que ser perfectamente biocompatibles, no deben de suscitar una respuesta inflamatoria por parte del huésped al momento de ser colocadas dentro de un defecto periodontal. También deben de ocluir perfectamente el ingreso de células que no queremos hacia la parte interna del defecto y excluir las células que no queremos en esa parte, puesto que no nos van a ayudar a la regeneración, como bien nos explicaba el doctor Melcher hace algunos años. También tienen que tener la capacidad de mantener el espacio y tienen que mantener su configuración durante cierto tiempo para poder mantener este espacio durante el tiempo que es requerido para que debajo de la membrana la regeneración ósea pueda pues, tener su lugar y el tiempo que se necesita. También el manejo debe ser suficientemente fácil y adecuado para que durante el procedimiento quirúrgico nosotros lo podamos colocar sin ningún tipo de problema y durante la cicatrización que no vaya a suscitar algún tipo de problema en los tejidos blandos del paciente. También se debe de integrar perfectamente bien con el hueso. La membrana Creus Genoprotect es una membrana que es utilizada como barrera. Puede ser utilizada para contención de los injertos óseos durante los tratamientos de los defectos periodontales, es decir, regeneración tisular guiada, pero también durante los procedimientos de aumento de reborde o regeneración ósea guiada. Es una membrana de origen natural,
es reabsorbible, no se necesita de un segundo procedimiento quirúrgico para eliminarla y no tiene un entrecruzado o un crosslink que sea químico. Va a ser producida a partir de colágeno porcino, utilizando procesos de manufactura controlados y estandarizados en facilidades en Estados Unidos, bajo controles estrictos de estos mismos veterinarios. Es empaquetado en un recipiente doble, un blister se le conoce, y es esterilizado mediante gas de óxido de etileno. Dentro de las diferentes propiedades que contiene esta membrana Creos Genoprotect es que está compuesta de una red de fibras de elastina y colágeno porcino que van a estar altamente purificadas y entrelazadas. Y el diseño de esto es para proteger el espacio, como les mencionaba, del defecto óseo en la parte por debajo de la membrana, con la finalidad de favorecer un medio ambiente favorable para la regeneración ósea o la regeneración tisular guiada. Esto va a prevenir que las células que no deseamos se queden afuera y que las células que sí queremos permanezcan adentro y puedan favorecer un crecimiento óseo. Existen 3 diferentes tamaños disponibles, la de 15 por 20 que sería un tamaño pequeño, la de 25 por 30 que es un tamaño mediano y la 30 por 40 que es un tamaño ya un poquito más grande. Generalmente nosotros debemos de tener siempre en nuestro armamentario quirúrgico una membrana y hueso por cualquier situación que se pueda llegar a presentar en el consultorio. Siempre hay emergencias, siempre hay situaciones que no estamos previniendo. Sin embargo, también es importante mencionar que debemos de hacer un diagnóstico antes de empezar nuestro tratamiento con la finalidad de poderle proveer a nuestro paciente un mejor tratamiento y obtener obviamente mejores resultados. Dentro de las indicaciones para su uso tenemos varias indicaciones. Dentro de las indicaciones periodontales tenemos en defectos de la zona de la furcación de dientes multirradiculares, también en los defectos intraóseos alrededor de los dientes, también como relleno óseo alrededor de los dientes o los implantes más bien que presenten periimplantitis y sobre la ventana lateral en aumentos de reborde con ventana lateral. En implantología lo podemos utilizar como en aumentos de reborde previo a la colocación de los implantes o simultáneo a la colocación de los implantes. También cuando queremos realizar un aumento de reborde localizado y en la preservación o reconstrucción del reborde alveolar. Son algunas de las indicaciones en las cuales podemos utilizar este tipo de membrana. El tiempo. Debemos de permitir el curso natural de la regeneración debajo de la membrana que nosotros vamos a utilizar y la reentrada quirúrgica, por lo tanto, no deberá de ser realizada antes de 4 a 6 meses posoperatoriamente, dependiendo un poquito de la configuración del defecto y también del injerto óseo que utilicemos, pero generalmente de 4 a 6 meses es el periodo que está estipulado. Bueno, vamos a dividir nuestra plática en dos casos, los casos periodontales y los casos de implantología. Vamos a ver primero los casos periodontales. Vamos a ver el primer caso, que es un paciente masculino de 45 años de edad que presenta profundidades al sondeo a la exploración clínica en la zona de la furcación de un molar inferior hacia la parte de vestibular. Realizamos obviamente la fase 1 y la reevaluación periodontal y posteriormente a esto vamos a realizar el desvidamiento y la regeneración tisular guiada. Aquí podemos apreciar la imagen clínica en la cual vemos un primer molar inferior que tiene una restauración de una corona completa y vemos que tiene cierto abultamiento hacia esta parte, ligero enrojecimiento y un poquito de inflamación. Radiográficamente podemos observar que los tejidos interproximales están en buenas condiciones y en la zona de la furca podemos ver que tiene una cierta zona radiolúcida. A la exploración clínica introduciendo nuestra sonda de Neighbors, que es la sonda por elección para poder explorar la zona de la furcación, podemos observar que tenemos una furca grado 2 de la clasificación de Glickman, en la cual sabemos que vamos a tener pérdida de hueso interradicular en una sola superficie, ya sea en vestibular o en lingual. En este caso se presentó por vestibular, sin embargo no presentaba sangrado. Y bueno, sabemos que una indicación para la terapia periodontal regenerativa es la involucración de la furcación en los dientes multirradiculares. Vamos a levantar nuestro colgajo mucoperióstico mediante una incisión intrasurcal y vamos a exponer quirúrgicamente nuestro defecto óseo. Vamos a eliminar completamente el tejido de granulación que se presenta en la zona de la furcación para poder tener una superficie limpia. Vamos a raspar y alisar la superficie radicular, vamos a raspar también el hueso para obtener una superficie limpia y una superficie sangrante que nos pueda proveer un aporte sanguíneo y células. Y vamos a proceder a hacer el procedimiento de regeneración tisular guiada. Vamos a utilizar la membrana Creos Genoprotect, la cual vamos a recortar para lograr la forma que nosotros deseamos obtener y darle el tamaño también adecuado.
siempre recordando que, como se muestra en la imagen, las esquinas tienen que ser redondeadas para que no vayamos a lastimar a los tejidos periodontales. Vamos a hacer como si fuera una forma de un delantal para poder proteger la zona de la furcación y vamos a sostenerla mediante puntos de sutura, los cuales van a estar suspendidos hacia la parte de atrás por lingual del diente. Entonces colocamos la membrana de esta manera y vemos que la membrana se va a rehidratar en pocos segundos, ya sea con sangre o con suero, y se va a adherir muy bien a la forma del defecto. Vamos a ver otro caso en el cual es un paciente masculino de 60 años de edad con profundidades al sondeo en la zona de la raíz mesial de un molar inferior. Este diente ya tenía tratamiento de endodoncia. Posterior a la fase 1 periodontal y a la reevaluación, igual proseguimos a hacer el desbridamiento y la regeneración tisular guiada. Podemos aquí alcanzar a ver el defecto periodontal que les mencionaba alrededor de la raíz mesial de este primer molar inferior. Igual levantamos nuestro colgajo mucoperióstico, exponemos nuestro defecto y vamos a eliminar el tejido de granulación. Recordando que cuando nosotros hagamos nuestras incisiones no deben ser demasiado cerca del defecto, puesto que si no después el tejido se puede colapsar hacia esa parte. Debemos de tener por lo menos 2 a 3 milímetros de distancia entre nuestra incisión liberatriz y nuestro margen del defecto. Durante el tratamiento vamos a limpiar completamente la superficie radicular, al igual que la superficie del defecto óseo. Vamos a raspar y alisar cuidadosamente para poder eliminar todo el cemento reblandecido y necrótico que se encuentra sobre la superficie radicular. De igual manera que en el caso anterior, debemos de recortar la membrana para lograr la forma y el tamaño deseado, y recordando que esto debe ser realizado con instrumentos estériles, con tijeras y pinzas estériles para no contaminar la membrana. Aquí podemos ver la silueta de la membrana y vemos que está anclada igual que en el caso anterior mediante puntos de sutura. Vemos que es resistente a la tensión, que no se va a desgarrar al momento en que nosotros la vayamos a fijar sobre la superficie del diente radicular. Y la red de fibras que posee la membrana va a proveer una barrera física para contener al material del injerto óseo por debajo en la zona del defecto y excluir el crecimiento de tejidos blandos adyacentes durante un periodo de tiempo suficientemente largo como para permitir la regeneración debajo de esta membrana. Sabemos que la membrana se reabsorbe más o menos durante un periodo de 6 a 8 semanas mediante un proceso de degradación enzimática. Vemos aquí entonces la silueta de donde nosotros colocaríamos la membrana y vemos estos 2 milímetros que nosotros tenemos de periferia entre donde están los márgenes óseos y la membrana, la cual va a estar en íntimo contacto con nuestra pared ósea, la cual le va a proveer un aporte sanguíneo y también le va a dar cierta estabilidad para que la membrana no se esté moviendo. Entonces el hueso es una parte de la estabilidad y los puntos de sutura son otra parte de la estabilidad. Vamos a reposicionar nuestro colgajo en sentido coronal, vamos a suturar con una sutura de Vicryl reverso cortante y lo vamos a cerrar libre de tensión. Esto nos va a ayudar a que no vayamos a comprometer el aporte sanguíneo durante la cicatrización al área del defecto. En este tercer caso periodontal, vamos a ver es un paciente masculino de 48 años de edad, con profundidades al sondeo por lingual de un molar inferior. Es muy similar al caso anterior, pero para que puedan ver que la membrana puede ser fijada tanto por vestibular como por lingual. Igual posterior a la fase 1 se realizó la reevaluación y se decide hacer el procedimiento de desbridación y regeneración tisular guiada. Levantamos el colgajo, en este caso igual con incisiones intrasurcales hacia lingual, puesto que aquí es donde presentábamos el defecto periodontal, limpiamos la superficie radicular, limpiamos el defecto óseo, cureteamos para eliminar todo el tejido de granulación y vamos a colocar nuestro halo injerto dentro del defecto. Lo que vamos a hacer es recortar la membrana, vamos a fijar la membrana hacia lingual, después la vamos a elevar, vamos a colocar nuestro injerto óseo y posteriormente vamos a regresar la membrana a su lugar, la vamos a empaquetar por decirlo de alguna manera y posteriormente vamos a desplazar nuevamente nuestro colgajo en sentido coronal y vamos a suturar ya sea con puntos simples o con puntos suspensorios. Aquí acabamos los casos de regeneración tisular guiada y vamos a comenzar con los casos de implantología. El primer paciente que vamos a ver es un paciente masculino de 37 años de edad que refiere molestias en un molar superior. Vamos a mandar a hacer un análisis tomográfico, puesto que no es suficiente el análisis radiográfico para poder realmente ver la extensión del daño que vamos a presentar. Tomográficamente entonces vamos a observar gran pérdida ósea alrededor de la raíz de este molar superior, así como una comunicación con el seno maxilar.
y vamos a ver que a consecuencia de esto la membrana del seno maxilar, la membrana de Schneider, se encuentra inflamada. Radiográficamente entonces vamos a ver este engrosamiento redondo de la membrana de Schneider que está relacionado con este primer molar superior. Tomográficamente vamos a hacer el análisis y con este corte sagital que podemos nosotros ver a través del programa de Nobel Clinician, podemos ver que tenemos nuestro primer molar superior, la pérdida ósea en la zona de la furcación y alrededor de la zona del primer molar hacia la raíz mesial. Vamos a ver también que a consecuencia de esta infección dental vamos a tener este engrosamiento o esta inflamación de la membrana de Schneider. Vamos a proceder con el tratamiento en el cual eliminamos la restauración existente, hicimos la extracción del diente, cureteamos perfectamente bien el alveolo y levantamos un colgajo mucoperióstico para poder observar todo lo que nosotros queremos ver y queremos corregir. En esta imagen lo que podemos ver en esta raíz mesiovestibular es la comunicación que se presenta hacia el seno maxilar. Es una comunicación en la cual todavía alcanzamos a ver una porción de la membrana de Schneider, la perforación o la comunicación es pequeñita. Lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a recortar nuestra membrana y vamos a hacer como si fuera un cucurucho, lo cual vamos a meter dentro de esta raíz para que el material del injerto óseo no se vaya a proyectar hacia la parte del seno maxilar. Las otras raíces están en buenas condiciones. Entonces vamos a colocar un fragmento de la membrana, como les mencionaba, en el ápice, siguiendo la comunicación con seno maxilar. Después vamos a proseguir a colocar nuestro injerto óseo dentro de nuestros alveolos y posteriormente vamos a colocar la segunda parte u otro fragmento de la membrana encima de nuestro reborde alveolar. No hay una orientación sugerida por la parte de la distribución de la colocación de la membrana, no tiene derecho ni tiene revés, se puede colocar de ambos sitios. La membrana va a estar diseñada para proteger el espacio del efecto óseo con la finalidad de favorecer el crecimiento óseo, la regeneración ósea por debajo de la membrana. Vemos cómo se hidrata perfectamente bien la membrana, cómo se adapta y vamos a desplazar entonces en sentido coronal nuestro colgajo mucoperióstico con la finalidad de poder hacer un cierre primario de nuestra herida. Vamos a esperar 6 meses después de nuestro procedimiento quirúrgico inicial, durante el cual va a cicatrizar nuestra herida. En esto sabemos que existen 4 pasos, el cual primero vamos a ver una hemostasia de la herida, posteriormente una fase inflamatoria, posteriormente una fase de proliferación de las células osteogénicas y posteriormente una remodelación de los tejidos o una maduración. Posterior a estos 6 meses entonces vamos a tomar una nueva tomografía para poder entonces hacer la colocación de nuestro implante en el sitio ya regenerado. Posterior a estos 6 meses, igual tomamos una nueva tomografía y en este caso en un corte axial vamos a apreciar la zona regenerada. Podemos ver que se preservó perfectamente bien el contorno de los tejidos óseos y esto también fue mediante el programa Nobel Clinician. Durante la cirugía igual hacemos una incisión horizontal sobre el reborde, intrasulcar alrededor de los dientes y 6 meses después de la cirugía inicial podemos ver las dimensiones que va a tener nuestro reborde alveolar. La membrana fue completamente reabsorbida mediante un proceso de degradación enzimática, como les había platicado, y como tal es una membrana que es biodegradable. No necesitamos hacer un segundo procedimiento quirúrgico para hacer su eliminación, sin embargo, sí necesitábamos hacer un segundo procedimiento para colocar el implante. Posiblemente pudimos haber hecho el procedimiento de una forma flapless, pero queríamos ver las dimensiones que teníamos y poder tomar esta fotografía para mostrarles. Y bueno, debemos de permitir 4 a 6 meses, como les había mencionado también anteriormente, para que el hueso por debajo pueda remodelarse y pueda madurar de forma adecuada para recibir entonces un implante. El segundo paciente que vamos a ver es un paciente masculino de 65 años de edad que refiere molestias en un molar inferior y sus molestias principalmente es que refiere movilidad. Radiográficamente y tomográficamente vamos a observar que tiene gran pérdida ósea alrededor del molar, así como perforación en un fragmento en la pared lingual cerca del alveolo. El paciente llega a consulta con esta radiografía panorámica inicial, en la cual podemos apreciar este defecto alrededor de este segundo molar inferior. Vamos a tomar una radiografía panorámica, puesto que sabemos que tienen un poquito mayor de certeza que las radiografías panorámicas, sin embargo aún no tenemos información suficiente, por lo tanto mandamos a hacer la tomografía. En la tomografía, en este corte sagital, podemos observar que tenemos aquí el diente y toda la inflamación y toda la infección que nosotros vamos a tener
alrededor de este diente. Aquí se puede observar la comunicación que tenemos hacia el lingual, y en una imagen posterior se observa un poquito con más detalle. Podemos ver que, bueno, sabemos que si nosotros realmente nada más hacemos la extracción, sin hacer la preservación del alveolo, vamos a tener una cicatrización muy complicada y vamos a tener pérdida de la tabla ósea, tanto vestibular como lingual. Entonces, como nosotros conocemos los eventos que ocurren posterior a la extracción dental y las consecuencias que esto genera en el volumen del hueso, vamos a hacer un procedimiento de preservación de alveolo. Y siempre que nosotros hagamos un procedimiento de extracción, debemos de tener en mente este procedimiento de preservación de alveolo. Siempre se deben de manejar los principios estériles de la membrana. Y vamos a colocar entonces nuestro injerto óseo y vamos a colocar nuestra membrana, la cual va a sellar perfectamente la perforación lingual y va a reconstruir también la tabla ósea vestibular. Igual vamos a esperar 6 meses para tomar una nueva tomografía, mientras los tejidos remodelan y maduran. Posterior a los 6 meses, tomamos nuestra nueva tomografía y en este corte axial podemos observar el gran volumen que nosotros obtuvimos en esta zona regenerada. También podemos observar la gran calidad del tejido que fue regenerado. Posteriormente a esto realizamos la colocación de nuestro implante y está en vías de ser rehabilitado. Podemos entonces aquí observar igual el volumen que obtuvimos y vamos a simular entonces la colocación del implante y vamos a ver que no tenemos ninguna complicación para poder colocar un implante de un diámetro y una longitud estándar de 4.3 por 10 milímetros de diámetro. Y podemos ver aquí la comparación entre el corte inicial, donde podemos aquí observar la perforación hacia el lingual que les mencionaba, y la zona regenerada 6 meses después de la cirugía inicial. Entonces podemos ver los grandes resultados que obtuvimos. Se colocó entonces el implante y, como les mencionaba, está en vías de ser rehabilitado. El siguiente caso que vamos a ver es un paciente femenino de 39 años de edad que refiere molestias en un molar inferior. Radiográficamente y tomográficamente vamos a observar que tenemos involucración de la furcación, tenemos también una lesión en el periápice de ambas raíces y posiblemente estemos presentando una perforación o una fractura. No alcanzamos a percibir adecuadamente qué es lo que es hasta hacer un análisis más completo. La paciente llega a nuestra consulta y lo primero que hacemos es sondeamos a nuestro paciente y tomamos también una tomografía con la sonda como medio de contraste. Podemos entonces aquí observar este defecto en la furcación que tenemos y una ligera lesión únicamente aquí se observa en la raíz mesial. Tomamos entonces la tomografía y podemos observar que en la raíz mesial tenemos esta lesión periapical. En la zona de la furca vamos a tener esta perforación o esta fractura. Y vamos a tener también involucración de la furca, vamos a tener pérdida ósea en este sentido. En la raíz distal, radiográficamente no lo podíamos observar, sin embargo, tomográficamente podemos ver una lesión periapical. Por lo tanto, se decide extraer este diente de forma atraumática o tan atraumáticamente como sea posible. Vamos a levantar un colgajo mucoperióstico con la finalidad de exponer nuestro defecto óseo. Vamos a eliminar completamente nuestro tejido de granulación y vamos a eliminar de igual manera nuestras lesiones periapicales. Vamos a rellenar nuestro defecto óseo con un material injerto óseo, un halo injerto. Podemos ver aquí el tamaño de las partículas y posteriormente vamos a colocar nuestra membrana, la cual ya sabemos que tiene gran resistencia a la degradación y por lo tanto nos va a proteger durante un tiempo prolongado la zona del injerto para que ésta pueda madurar de forma adecuada. La membrana Creos es altamente hidrofílica, como podemos ver aquí, se adaptó perfectamente bien con la sangre del paciente y va a retener su integridad estructural en medios ambientes húmedos. Posteriormente, para finalizar, vamos a desplazar nuestro colgajo en sentido coronal y vamos a cerrar nuestra incisión libre de tensión con la finalidad de no comprometer el aporte sanguíneo al área del defecto. Posteriormente colocamos un provisional. Y igual estamos en proceso de cicatrización para poder hacer la colocación de nuestro implante. El siguiente paciente es un paciente femenino de 42 años de edad que refiere también molestias en un molar inferior. Vamos a hacer la exploración clínica y va a presentar profundidades al sondeo de 15 milímetros en la zona de la furca previo a la fase 1. Radiográficamente también vamos a poder observar pérdida ósea, así como resorción radicular en la raíz mesial. Y tomográficamente vamos a observar la lesión y la extensión de la lesión en sentido tridimensional. Entonces, en las fotografías iniciales nosotros podemos observar que en este primer molar inferior vamos a tener un abultamiento
y sangrado al sondeo al momento de nosotros retirar nuestra sonda. Tenemos una profundidad del sondeo de 15 milímetros en esta parte, que cuando nosotros sobreponemos la sonda, podemos ver cuánto es todo el tejido que nosotros hemos perdido por debajo del tejido blando. Vemos una radiografía periapical en la cual podemos nosotros observar que tenemos gran pérdida ósea, una furca involucrada y la resorción en la raíz mesial que les platicaba. Este diente es un diente que tiene un pronóstico sin esperanza, por lo tanto tiene que ser extraído y la paciente no quiere un puente fijo, entonces le vamos a proponer hacer la preservación de alveolo y posteriormente hacer la colocación de un implante dental. Mandamos a hacer la tomografía, el cual fue analizado con el programa Nobel Clinician, y podemos observar de igual manera, pero con mayor precisión, la pérdida ósea de la lesión que presentamos en la raíz mesial. Vamos a observar en la zona de la furca que también tenemos gran pérdida ósea, así como pérdida de parte de la tabla vestibular, que posteriormente vamos a ver en la imagen. También en la raíz distal también tenemos pérdida ósea y tenemos esta lesión periapical. Podemos también en el programa trazar nuestro transcurso o nuestro camino por donde va a pasar el nervio y vemos que tenemos una distancia adecuada, entonces no va a estar comprometido este aspecto. Aquí es la página donde nosotros vamos a trazar el camino de nuestro nervio en una imagen panorámica y vemos que la lesión periapical alrededor de la raíz o de las raíces del primer molar ya inclusive están afectando al premolar. Por lo tanto, una de las primeras cosas que hacemos es la fase 1, en la cual vamos a ver que se disminuye un poquito la inflamación, también el conteo bacteriano, y también vamos a realizar el tratamiento de conductos de este premolar. Posterior a la fase 1 vemos que se contrajo un poquito el tejido, ya no está tan abultado y ahora tenemos una bolsa periodontal de 11 milímetros. Vamos a realizar entonces la extracción del diente, vamos a hacer la sección del diente para poder eliminar 2 fragmentos de forma tan traumáticamente como sea posible. Vamos a eliminar completamente la lesión y vamos a hacer la preservación del alveolo. Aquí podemos observar la resorción radicular que observamos tanto tomográficamente como radiográficamente. Vamos a colocar la membrana Genoprotect, la cual nos va a proveer una barrera física para contener el material del injerto óseo dentro del sitio del defecto. Esta es la porción de la tabla vestibular que veíamos en la panorámica, que estaba destruido, y este era el defecto que nosotros observábamos alrededor de las raíces de los dientes. La aplicación de Creos siempre deberá de ser en conjunto con un material de injerto óseo, el cual nos va a mantener el espacio y va a proveer la regeneración ósea que nosotros queremos lograr. Si la herida no puede ser correctamente cerrada por primera intención, vamos a tener un efecto secundario no deseado, el cual va a ser una degradación acelerada de la membrana y por lo tanto vamos a perder este efecto de membrana durante un tiempo más corto de lo que nosotros realmente queremos. Con esto podemos ocasionar en algunas ocasiones, no siempre obviamente, que haya una infección bacteriana en la zona del defecto. Vamos entonces nosotros en nuestro caso a desplazar el colgajo en sentido coronal. No siempre tenemos que hacer incisiones liberatrices, nos podemos extender más hacia mesial y hacia distal, hacer una liberación perióstica y desplazar nuestro colgajo en sentido coronal, con el fin de darle un cierre primario libre de tensión. Vemos aquí una imagen radiográfica en la cual vamos a observar el relleno del material del injerto óseo y vamos a ver que vamos a permitir la cicatrización durante un periodo de 6 meses para hacer la colocación de nuestro implante. Posteriormente vamos a ver un paciente masculino de 47 años de edad que presenta un implante dental ya colocado y ya rehabilitado en un central y un espacio dentulo contiguo en el sitio de un lateral. Esto es a consecuencia de un traumatismo que el paciente nos refiere que sufrió hace algunos años. A la exploración clínica va a presentar un reborde angosto y queremos saber realmente qué tan angosto es. Si podemos hacer la colocación de un implante simultáneo con la regeneración ósea guiada o si primero tenemos que hacer un aumento de reborde, esperar un tiempo y después hacer la colocación del implante. La tomografía y el programa Nobel Clinician nos van a ayudar a poder llegar a este diagnóstico para poderle entonces dar a nuestro paciente un buen tratamiento y un buen pronóstico a largo plazo. Tomográficamente también vamos a observar que tenemos una lesión intraósea en la zona del lateral, como pueden observar en esta parte, y el implante, como ya les comentaba, ya rehabilitado. Podemos también con el programa tomar medidas. ¿Qué tan ancho es nuestro reborde en sentido sagital? En la parte coronal vemos que tenemos 3.7 milímetros y en la parte más basal tenemos 8.1 milímetros. Entonces sí podemos hacer la colocación de nuestro implante
haciendo también un aumento posterior a la colocación del implante. Podemos medir nuestro ancho y también podemos medir nuestro largo. Tenemos más o menos 16 milímetros de largo, entonces podemos colocar un implante de una longitud estándar de 13 milímetros sin ningún problema. Vamos a simular entonces la colocación de nuestro implante, sabiendo entonces que el implante es la parte en azul y el margen de seguridad que nos provee la compañía es esta parte que nosotros vemos en amarillo. Vemos que tenemos un buen margen de seguridad, entonces, como les mencionaba, podemos hacer la colocación de nuestro implante. Y vemos en esta imagen tomográfica, que es como si fuera una panorámica, cómo vamos a simular nuestra cirugía. Vamos a proseguir entonces a hacer el tratamiento. Este es el día de la cirugía. Podemos ver el implante rehabilitado que les mencionaba y podemos ver que tenemos cierta pérdida ósea y pérdida de la papila hacia mesial. Podemos ver también que tenemos una recesión en la zona del canino. Vamos nosotros entonces a levantar nuestro colgajo con una incisión vertical liberatriz hacia la zona de distal del canino. Vamos a levantar completamente nuestro colgajo mucoperióstico. Vamos a eliminar la lesión completamente que nosotros presentábamos dentro de nuestro hueso y vamos a ver que clínicamente va a corresponder a lo que tomográficamente veíamos, las medidas que nosotros tenemos. Es un reborde, como les platicaba, angosto, sin embargo, sí nos permite hacer la colocación del implante. La lesión intraósea fue tomada completamente y fue mandada a análisis histopatológico. Vamos entonces nosotros a hacer la planeación de la colocación de un implante Novel Active de 3.5 milímetros de diámetro por 13 milímetros de longitud. Y vamos nosotros entonces a colocar nuestro implante, lo vamos a anclar únicamente en la parte más coronal y en la parte más apical. La parte de en medio va a estar en la parte donde estaba la lesión intraósea que les mencionaba. Y posteriormente a colocar nuestro implante, vamos a perforar nuestra membrana Creos con una perforadora de dique de hule estéril para nosotros entonces poder anclar la membrana ayudándonos de un tornillo de cicatrización o un tornillo de cierre en este caso, y vamos a ver que nos va a proveer la membrana excelentes propiedades de resistencia mecánica. Colocamos entonces nuestra membrana, la cual va a estar anclada con este tornillo tapa. Vamos a levantar nuestra membrana y la vamos a reflejar hacia lingual o hacia palatino. Por debajo de ella vamos a rellenar nuestro defecto óseo y vamos a sobrellenar este defecto con nuestro material de injerto óseo, en este caso un halo injerto, y posteriormente vamos a volver a regresar nuestra membrana hacia vestibular. Y en algunas ocasiones cuando nosotros hacemos este tipo de atrapamiento de la membrana, pueden surgir este tipo como de, pues de dobleces en la membrana y podemos aflojar un poquito el tornillo, vamos a alisar nuestra membrana para que tengamos una mejor adaptación y posteriormente lo apretamos un poquito más. Las propiedades mecánicas de la membrana nos permiten que pueda ser fijada con la finalidad de evitar su desplazamiento durante la fase de cicatrización. Si nosotros llegáramos a tomar una radiografía en este momento, vamos a ver que la membrana ocupa cierto espacio. Entonces, en la radiografía veríamos que el tornillo tapa no está bajando completamente sobre la superficie del implante, pero sabemos que es porque esta membrana ocupa un espacio y está siendo pellizcada, por decirlo de alguna manera, en este momento. Posteriormente vamos a hacer igual un cierre primario de nuestra herida, libre de tensión, y vamos a colocar entonces un provisional que no esté generando presión sobre la zona de la herida para que entonces pueda cicatrizar de forma adecuada. Vamos a permitir un tiempo de cicatrización de 4 a 6 meses, dependiendo de la estabilidad que nosotros obtuvimos con nuestro implante. En este caso, por la gran regeneración que nosotros hicimos, preferimos un tiempo de cicatrización convencional de 6 meses. Vamos a esperar entonces para poder hacer una nueva tomografía y poder hacer la rehabilitación de nuestro paciente. Vamos a ver otro paciente, el cual es un paciente femenino de 35 años de edad, que nos refiere a descoloración en un central superior y obviamente una molestia estética por parte de este paciente al momento de sonreír. Tomográficamente vamos a observar que un mismo diente va a presentar 3 problemas diferentes. En las radiografías periapicales podemos observar que tenemos un diente que es tratado con endodoncia y que tiene una lesión periapical en esta zona de aquí. Tomográficamente vamos a ver en un corte axial que en la parte más coronal vamos a ver el primer problema, que es esta perforación que tenemos hacia la parte vestibular del diente. Yéndonos un poquito más hacia abajo en este mismo corte axial, vamos a ver que vamos a tener una ausencia de la tabla vestibular a nivel coronal, la cual va a estar obviamente relacionada con la perforación endodóntica.
En una parte un poquito más apical, en el mismo corte, vemos que el proceso alveolar está en buenas condiciones. Y un poquito más apical tenemos el tercer problema, el cual es la lesión periapical que presenta este diente tratado endodônticamente. Por lo tanto, tenemos, como les mencionaba, un diente con 3 problemas diferentes. Una perforación en la parte más coronal, pérdida de la tabla vestibular en la parte del medio y una lesión periapical en el ápice. Aquí podemos ver entonces, en este corte sagital, 2 de los problemas que tenemos, la perforación coronal y la lesión periapical. Podemos también, como les mencionaba, con el programa medir las dimensiones que nosotros tenemos de esta lesión y vamos a también medir cuánta es la pérdida de la tabla vestibular que nosotros presentamos. Sabemos que hay una clasificación sagital de los alvéolos del Dr. Kahn en el 2011 y nuestro paciente está en un tipo 4, el cual nosotros sabemos que por lo menos 2/3 partes de la raíz del diente están en contacto con la tabla vestibular y la tabla lingual de nuestro proceso alveolar. Por lo tanto, esto es considerado como una contraindicación para la colocación de un implante inmediato. Y si nosotros hiciéramos la simulación de la colocación de un implante para poderle explicar a nuestro paciente un poquito mejor y que entienda más, nosotros le vamos a enseñar que si nosotros hacemos la simulación de este implante y que si nosotros conocemos que lo amarillo es el margen de seguridad que debemos de tener, no contamos con esta suficiente distancia para poder colocar un implante con una situación favorable. Y también le podemos explicar a nuestro paciente que no tendríamos suficiente hueso en la parte apical para poder nosotros anclar nuestro implante. Por lo tanto, decidimos hacer un procedimiento de extracción y preservación del alvéolo, reconstruirlo y posteriormente hacer la colocación del implante. Vemos entonces la foto el día de la cirugía con la descoloración que nos refería nuestro paciente, lo cual obviamente le molestaba estéticamente. Y vamos a ver la extracción del diente en la cual podemos apreciar esta perforación hacia la parte vestibular de nuestro diente. Vamos a hacer entonces la extracción y vamos a medir realmente cuál es la distancia que nosotros tenemos entre nuestro margen gingival y nuestra tabla ósea, que en este caso fue de 6 milímetros. Vamos a tener entonces esta dehiscencia en la tabla ósea vestibular. Vamos a colocar entonces materiales de injerto óseo dentro de nuestro alvéolo para favorecer la cicatrización de este proceso alveolar y que posteriormente podamos colocar un implante para poderle devolver la sonrisa a nuestro paciente. Vamos a levantar un colgajo mucoperióstico de espesor total hacia la parte palatina, pero vamos a hacer una cirugía flapless únicamente creando un túnel hacia la parte vestibular con la finalidad de no comprometer nuestros tejidos blandos hacia vestibular. Vamos a recortar entonces nuestra membrana al tamaño que nosotros queremos, vamos a redondear las orillas y vamos a darle la forma que nosotros queremos. Vamos entonces nosotros a crear un túnel mediante instrumentos pequeñitos hacia la parte de vestibular. Vamos a introducir entonces la membrana, como podemos ver aquí, en vestibular. Vamos a rellenar nuestro alvéolo con un alvoinjerto y posteriormente vamos a reposicionar nuestra membrana Creos hacia la parte de palatino una vez que ya esté relleno nuestro alvéolo. Y vamos a tomar un injerto de tejido conectivo de la parte del paladar para entonces poder nosotros también devolverle al paciente esta encía queratinizada que le hace falta. Vamos entonces a tomar el injerto de tejido conectivo, lo vamos a posicionar por encima de la membrana y con esto vamos a dar un cierre primario de la herida. Posteriormente vamos a colocar nuestros puntos de sutura, vamos a colocar un punto en cruz para realmente deprimir bien y poder contener nuestro injerto, nuestra membrana y nuestro injerto de tejido conectivo y vamos a poner unos puntitos simples en la zona de las papilas. Cerramos igual con una sutura de fil, 4 ceros, reverso cortante. Posteriormente vamos a colocar nuestro provisional y vemos que no va a tener demasiada presión sobre nuestro proceso que esté en cicatrización y vamos a dejar que esto cicatrice. Vamos a tomar una nueva tomografía para posteriormente hacer la colocación de nuestro implante. Y vamos a ver un último caso, el cual es un paciente femenino de 48 años de edad que refiere aumento de volumen en un canino superior. Radiográficamente observamos que la paciente tiene una lesión hacia mesial y aquí podemos observar este absceso que presenta nuestro paciente. Obviamente el paciente presenta con dolor, se presenta como una emergencia y no hubo tiempo realmente de tomar una tomografía. Hacemos entonces una cirugía exploratoria para ver qué es lo que está sucediendo por aquí abajo y podemos observar, como les mencionaba, radiográficamente, la lesión que está hacia mesial del canino. Al momento de nosotros levantar nuestro colgajo, podemos observar que este diente presenta una perforación en la parte de mesial y también podemos observar aquí
esta fractura que nosotros tenemos. Es como un desprendimiento completo de toda la parte vestibular de nuestra raíz hacia la parte de vestibular. Vamos a entonces a hacer la extracción de este diente, puesto que ya no podemos hacer nada por él. Vamos a eliminar completamente todo el diente, toda la lesión. Vamos a curetear nuestro alveolo y posteriormente vamos a colocar un injerto óseo dentro de nuestro defecto periodontal con la finalidad de regenerar completamente la forma de este proceso alveolar. Vamos a hidratar la membrana y en esta imagen podemos ver que cuando nosotros introdujimos la membrana para ver si teníamos un espacio y una forma adecuada, rápidamente se va a hidratar con la sangre del paciente. Sin embargo, no va a perder sus características ni sus propiedades físicas y se va a adherir muy bien a la forma del defecto. Vamos a proseguir entonces a hacer el procedimiento de regeneración ósea guiada. Vamos a ver que la membrana está siendo soportada por un material de injerto óseo. Vamos a colocar la membrana y vamos a colocar un punto de sutura que vaya desde el periósteo hacia el colgajo en la parte de palatina. Vamos entonces nosotros con la misma sutura a mantener la membrana dentro de su lugar y posteriormente vamos a desplazar nuestros colgajos en sentido coronal de igual forma esperar a que haya el tiempo suficiente de cicatrización para poder hacer la colocación de nuestro implante posteriormente. Bueno, dentro de los cuidados postoperatorios que nosotros debemos de tener al momento de utilizar esta membrana o cualquier otra membrana y cualquier material de regeneración es que tanto el paciente como la cicatrización del paciente deben de ser monitoreados. Le debemos de explicar obviamente a nuestros pacientes los cuidados que deben de tener para que no vayan a lastimar el proceso de la cicatrización que nosotros queremos obtener. Si la membrana se llegara a exponer, lo que vamos a tener es una dehiscencia, la cual va a cicatrizar por sí sola en algunas semanas. La remoción de la membrana usualmente no es necesaria, sin embargo sabemos que cuando se expone al medio ambiente oral, se puede degradar de una forma mucho más rápida. En caso de que tengamos esta exposición de la membrana, lo que se recomienda es lavarla con solución bactericida con la finalidad de eliminar o minimizar la contaminación bacteriana que pudiéramos llegar a tener. En caso de que sí necesitemos remover la membrana, lo que debemos hacer es, bajo anestesia local, un pequeño procedimiento quirúrgico. Vamos a hacer una incisión, vamos a levantar nuestro colgajo y únicamente vamos a eliminar el tejido que esté inflamado o que esté infectado. El resto lo vamos a dejar a que cicatrice por sí solo. Existen algunas contraindicaciones para el uso de esta membrana y básicamente es cuando los pacientes tengan alguna reacción alérgica o que sepan que tengan alguna reacción alérgica a los productos derivados de los porcinos. También debemos de saber que esta membrana debe ser utilizada con un injerto óseo que nos va a mantener el espacio y no debe ser utilizado en zonas que tengan infección. Sabemos la importancia de la fase 1 y primero tenemos que eliminar o reducir la infección antes de poder hacer un procedimiento ya sea de regeneración tisular guiada o de regeneración tisular guiada. Como les mencioné, el uso de este producto es sensible en pacientes que sean sensibles o alérgicos a los materiales derivados del porcino y también a los colágenos. Por lo tanto, debemos de tener cuidado. Y debemos de tener precaución en pacientes que estén embarazadas o que estén en periodo de lactancia. Y también debemos de tener cuidado en pacientes que tengan una cicatrización reducida o alterada, como puede ser en pacientes que tengan desórdenes metabólicos, como puede ser la diabetes, que estén bajo tratamiento de cáncer, o que sean fumadores pesados y que no estén dispuestos a disminuir este hábito previo a la colocación de nuestros injertos y nuestras membranas y durante el periodo de cicatrización. Bueno, como información extra, esta membrana no es reesterilizable, únicamente la podemos utilizar esta única vez, puesto que si nosotros intentamos reesterilizarla, esto va a conllevar a un deterioro de la membrana por las propiedades físicas que tiene y al momento de intentar volver a utilizarla no va a cumplir con su función biológica y vamos a perder prematuramente esta función de membrana o de barrera. Y obviamente debe de ser utilizada con guantes y con instrumentos estériles. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Ana María Malagón, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. Y a quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les recordamos que pueden ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar su constancia de asistencia digital
podrán realizar cambios si así lo requieren en su registro y podrán imprimir la relación de los CADIs que tienen acreditados hasta el momento. Bueno, pues muy buenos días a todos. Soy Armando Pérez Nava, soy el gerente de marketing de Nobel Biocare. Y bueno, lo primero, darle las gracias a la doctora Ana María Malagón por su excelente presentación. Creo que fue de mucho interés para todos ustedes. Esperamos que hayamos logrado el objetivo. La segunda, agradecerles a ustedes por su tiempo y por su conexión a esta videoconferencia. Y la tercera, pues comentarles que ya cerrando el año, primero desearles feliz Navidad y el mejor de los próximos años para todos ustedes. Y comentarles que tenemos algunas promociones muy, muy interesantes para ustedes ahorita en este fin de año. Como pueden ver en la pantalla, tenemos algunas promociones que incluyen implantes, en donde hay ahorros de alrededor de 36,000 pesos, membranas de 10+5 con ahorros de 18,000 pesos, y un paquete también de 10 membranas con un ahorro de 10,000 pesos. Entonces, pequeño comercial, y si tienen ustedes interés en alguna de estas promociones, pues por favor contacten a su representante de ventas o a nuestro equipo de servicio al cliente, ya sea por teléfono en el 52 49 74 60 o por correo electrónico al mexico.cs@nobelbiocare.com, en donde con gusto estaremos resolviendo sus dudas y atendiendo sus solicitudes. Pasamos finalmente, nuevamente muchas gracias a todos ustedes y pasamos a una pequeña sesión de preguntas y respuestas y los dejo nuevamente con la doctora Ana María Malagón. Bueno, una de las preguntas que nos hicieron es si la membrana se utiliza solamente para colocar implantes o se puede dejar el órgano dentario ya regenerado. Como les mencionaba, la plática se dividió en dos partes. Sí se puede utilizar la membrana para procedimientos de regeneración tisular guiada en la zona de la furca y en la zona de defectos intraóseos alrededor de dientes, al igual que alrededor de implantes dentales y también para crear aumentos de rebordo. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí se puede colocar alrededor de dientes y también es utilizada en procedimientos de implantología. La segunda pregunta que nos hicieron es, en caso de no ser cerrado por primera intención, ¿estaría contraindicada la colocación de una membrana? No. Como tal, no está contraindicado. Sin embargo, sabemos que va a haber una degradación más rápida de su función como barrera. En algunas situaciones en las que de plano no podamos lograr esta función, lo que podemos hacer es colocar una técnica de doble membrana. Colocamos una primera membrana, la cual va a estar conteniendo al defecto y al injerto óseo, y podemos colocar una segunda capa de membrana. Esta segunda membrana se va a degradar más rápido y le va a dar tiempo a la membrana de abajo a que cumpla su función. O también, como les mencionaba, se puede colocar un injerto de tejido conectivo, el cual nos va a ayudar a tener este cierre primario, por decirlo de alguna manera, y a contener nuestros materiales de injerto óseo. Otra de las preguntas es, ¿el injerto de tejido conectivo creencia queratinizada nos va a ayudar a tener un cierre primario y en cierto grado sí nos va a ayudar a tener una mayor cantidad de encía queratinizada que vamos posteriormente a necesitar nosotros alrededor de nuestros implantes para que tengan una mejor función? Otra de las preguntas dice, doctora, buen día. Algunos otros doctores dicen que sí se puede dejar expuesta la membrana para que para esto está diseñada, a no ser que no. Bueno, realmente al momento de nosotros utilizar algún tipo de material, debemos de leer el instructivo. Generalmente estamos acostumbrados cuando compramos una tele, cuando compramos un celular, cuando hacemos todo, simplemente agarramos el producto y no leemos las indicaciones. Entonces es muy importante que sí lo leamos, a pesar de que va un poquito en contra de nuestra naturaleza como humanos. Al momento de nosotros utilizar la membrana, debemos de leer el instructivo, y dentro del instructivo dice que sí debe de ser colocada dentro de procedimientos en los cuales podamos obtener un cierre primario.
Hay algunas ocasiones en las cuales se puede dificultar obtener un cierre primario de la herida, sin embargo hay ciertos trucos que nosotros podemos hacer. Como les mencionaba, en algunos casos podemos hacer incisiones liberatrices, en algunos otros casos nos podemos extender más en nuestra incisión intrasulcal hacia los dientes adyacentes, también podemos hacer una liberación de periostio. Entonces realmente tenemos mucho tejido de donde nosotros podamos jalar para poder hacer un cierre primario de la herida. Sin embargo, también sabemos que hay un efecto secundario que es el desplazamiento de la mucosa alveolar, que en algunas ocasiones estéticamente no es tan favorable. Pero el primer problema que nosotros queremos lograr es regenerar completamente el hueso. Después podemos hacer un desplazado en un segundo procedimiento quirúrgico o colocar un injerto de tejido conectivo. Entonces, siempre debemos de intentar lograr un cierre primario y cuando no, como les mencionaba, poner una técnica de doble membrana o algún otro material que nos pueda ayudar a cicatrizar por primera intención o lo más cercanamente posible. Otra de las preguntas es, ¿qué tiempo tarda en reabsorberse esta membrana? Más o menos de 6 a 8 semanas es lo que tarda en reabsorberse esta membrana, igual por información del fabricante. ¿Qué diferencia hay entre una membrana porcina y una membrana bovina? Existen diferentes tipos de productos animales a partir de los cuales nosotros podamos obtener este tipo de membranas. Realmente no hay una diferencia como tal entre un animal u otro, más bien es como la configuración que le pueda dar la manufactura. Este entrelazado que pueda llegar a tener, el tiempo de cicatrización es más o menos similar. También hay membranas con un poquito más de grosor, con un poquito menos de grosor, y el tratamiento y la esterilidad que le puedan dar a las membranas. Y la última pregunta que vamos a tener es, cuando es en diente, ¿es membrana e injerto óseo? Igual, por indicaciones del fabricante, el librito que viene junto con la membrana nos dice que ese tipo de membrana debe de ser utilizado junto con un injerto óseo que nos vaya a mantener el espacio y que nos vaya a ayudar a hacer la regeneración ósea. Entonces, cuando estamos haciendo un procedimiento de regeneración tisular guiada, debemos de colocar nuestro injerto óseo primero y posteriormente vamos a colocar nuestra membrana alrededor del diente y sobre el defecto periodontal. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a I+D y de igual forma a la Casa Comercial Nobel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana María Malagón, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Muchísimas gracias a nuestros queridos amigos de Nobel Biocare, quienes patrocinaron esta conferencia. Doctora, tiene muchos saludos desde Colombia, Perú, Hermosillo. Muchas felicitaciones por su conferencia. Gracias a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta pronto.